Hey, compi. Oli. Hola, Lilia. Bueno, empecemos por situar la pregunta de inicio. ¿Cómo se sintieron con estos textos, quienes tuvieron oportunidad de leer? ¿Alguien quiere compartir por ahí? Sí, Carla. Yo sí, creo que me cayó en el momento justo, ¿no? Ajá. Fue así como de verdad gracias, porque fue, no sé si las cosas están planeadas por algo, pero justo mi paciente está en este momento, ¿no? De preguntarse por cambiar de voz, ¿no? Mm, Y pude leer el texto sobre, ¿no? La posibilidad de transición, hormonas, y me empieza a preguntar eso, y yo decía, Dios, yo evidentemente no tengo que saber todo eso, ¿no? ah, Porque me tendría que echar otra carrera entera, ¿no? Pero de alguna manera se emociona mucho mi paciente cuando le puedo platicar algo de lo que ya leí, ¿no? Y le digo, claro que hay posibilidades, hay este tipo de hormonas y hay este, pero finalmente un médico es el que va a decidir cuál es el mejor proceso, ¿no? Y eso fue para mí como, si esta pregunta me lo hubiera, digo, me la había hecho antes, había podido sortearla y ahora otra vez lo vi y pude responder de esta manera. Entonces, creo que cayó en muy buen tiempo. Y por ahí leí una de las complementarias sobre lo no binario y creo que los ejemplos son muy fuertes, ¿no? O sea, una vez más, ¿no? Lo duro que es leer lo que sucede que ni nos percatamos muchas veces de que a lo mejor está sucediendo a nuestro alrededor como la transfobia, la homofobia, y lo damos por hecho o pasamos de largo, ¿no? mm. Entonces, yo creo que me están haciendo más consciente todos los textos, es eso. Ujú. Muchas gracias por compartirlo, Carla. Me da mucho, mucho gusto y quisiera aprovechar por enfatizar sobre la pertinencia de este libro, que es justo del texto que está hablando Carla, Identidades Trans, una aproximación psicosocial al conocimiento sobre lo trans. Está súper suave, introductorio, sencillo de leer, escrito desde un lugar muy honesto, con las precauciones que debe de tener, enfatiza una y otra vez en que las personas trans no requieren intervenciones médicas, pueden desearlas, pero no son necesarias. O sea, hace este tipo de puntuaciones muy desde un posicionamiento ético y está para quienes van comenzando a adentrarse en la complejidad que habita en lo trans desde la diversidad, está extraordinario. Es una gran introducción a un abanico de dimensiones y yo conforme más lo voy leyendo, porque apenas lo empecé para este seminario, porque es reciente que lo publicaron por acá, bueno, que llegó por acá, me ha dado una grata sorpresa de cómo está abordando los temas. Entonces lo recomiendo ampliamente para quienes vayan iniciando eh, en estos caminos. Está muy, muy claro. Y bueno, Carla, muchas gracias por compartirnos cómo fue tu experiencia en la lectura. ¿Alguien más quiere mencionar cómo le fue, cómo se sintió? Sí, Dani, Elizabeth. a mí me angustió Ajá. como quizás porque para mí la academia es como súper importante, pero me angustió mucho esta perspectiva Mm. de la dificultad de poder continuar en la escuela y lo que Ajá. eso implica, ¿no? Más Sí. adelante como esta necesidad muy particular de emanciparse, que también yo vi en mi paciente, que creo que sobre todo trabajamos en eso para que se pudiera salir de la casa Mm. familiar, y como la imposibilidad de hacerlo, o sea, como que o te chutas a que te digan y que te traten con el género asignado para hacer una carrera y tener un trabajo y tener un buen puesto, ¿no? Y qué horrible y que sufras, o pues te vas como por este lado, pero entonces se complica todo para ti en términos económicos, de formación, de posibilidades de futuro. Me resultó muy angustiosa esa parte. Por supuesto, nos abre la perspectiva a un panorama mucho más adverso, que sobre todo para las niñas trans, para las adolescentes trans, para las
adultas, jóvenes trans, es mucho más explícita esa violencia en el espacio público, en las instituciones, en su acceso a la salud, a la educación, ¿no? Está este estudio que creo que mencioné en algún momento de Argentina que reitera que alrededor o más del 40% de las mujeres trans de cierto sector no habían concluido secundaria, las implicaciones que eso tiene, ¿no? En la precarización y a su vez la invisibilización que hay de los procesos, por supuesto, no binarios, pero también de las transmasculinidades, de los varones trans que viven violencias que acontecen de otras formas, circulan de otras maneras porque no hay un reconocimiento, porque no hay una escucha, no hay una inscripción de su lugar, de su valor, de lo que aportan. Y aquí es importante decir algo que no sé si ya hemos puntualizado. Es mucho más común, o sea, si podemos ver como una especie de radiografía de cuáles son los haceres que se pueden ver de las personas adultas que estamos colaborando en los espacios, adultas jóvenes, lo que podemos ver es que las transmasculinidades y personas no binarias generalmente estamos tejiendo comunidad. Y las mujeres trans generalmente están en la lucha, al frente, poniendo el cuerpo en otra dimensión de situaciones, ejerciendo el trabajo sexual y en otro circuito de complejidades. Y esto, en tanto que es mucho más visibilizada esa violencia explícita de la calle, y se invisibiliza las violencias latentes que también tienen un impacto altísimo subjetivo para las masculinidades trans, para las personas no binarias, ¿no? Aquí para situar nuevamente cómo son direcciones distintas, territorios distintos, acontecimientos distintos, que no pueden equipararse del todo y que hay que estar siempre al pendiente de estos matices por las violencias que generan. Bien, quisiera retomar lo que mencionó Carla al inicio. Yo me he quedado pensando un poco sobre cómo me he sentido con estos encuentros que hemos tenido, estos primeros 4 encuentros, y de lo que me está haciendo más evidente es que me siento un poco desorganizado. Y sé que eso tiene que ver con que no tengo un pizarrón. Yo soy, eh, como lo pensó mi mente, la niña de los plumones, tal cual. O sea, plumones de colores, esquemas por todos lados, lista de objetivos por clase e ir trazando un mapa mental gigantesco que nos permite ubicar cómo estamos avanzando. Entonces, a mí me ha generado cierta ansiedad, pero al mismo tiempo he tenido muestras muy claras de algo que me parece mucho más fundamental que el saber qué hacer para acompañar estos procesos con estas poblaciones. Me parece mucho más central lo que mencionabas, Carla, poder ir siendo más conscientes. Y eso solo se logra a través de sensibilizarnos y atravesarnos por estas dimensiones, permitir que estos temas nos estén tocando, nos estén transmutando, nos estén situando preguntas personales, que empecemos a concebir un poco el paradigma desde el cual vemos el mundo en un desplazamiento hacia algo que dé un poco de mayor espacio. Y en muchas de sus participaciones, que agradezco profundamente porque me bajan la ansiedad, he dado cuenta de que está ocurriendo, de que se están pensando, de que están dando una escucha con más espacio, mucho más amable, comprensiva, y eso solo puede ser cuando nos ponemos en juego, ¿no? O sea, en ese sentido, yo puedo reconocer que la labor que hacemos quienes nos dedicamos a este tipo de espacios es una labor afectiva. Los encuentros son muy afectivos por ello, ¿no? Porque es muy íntimo lo que aquí se comparte, porque en tanto como lo leímos con Siobhan, quienes tuvieron esa gloriosa oportunidad de leerla, ella retoma los transfeminismos como un paradigma de pensamiento que coloca en primera instancia la experiencia personal. Y eso es fundamental. Partir de la experiencia personal para situarnos, para poder pensar el mundo, para poder reivindicar las experiencias que tienen las chiques, las niñas, las familias, ¿no? O sea, creo que desde ahí va. Es un ejercicio de redistribución, como hemos dicho una y otra vez, de los saberes, legitimar los saberes que están ahí. Hoy, por ejemplo, que estaba justo dando una intervención en un colegio muy temprano, con todo el plantel docente, administrativo, de limpieza, justo lo que reivindicaba era cómo me buscan a mí como supuesto especialista cuando quien me prepara a mí para poder sostener esos espacios con las necesidades específicas que tiene ese colegio en específico es la madre.
O sea, la madre no solamente me hace un listado en Word de todo lo que se necesita transmitirles, sino que me da la bibliografía. O sea, correos y correos de protocolos, de textos específicos que reivindican para que yo tenga elementos para armar una presentación, porque a quien quieren escuchar es a mí, y eso es una tragedia, porque pasa por una cuestión de género, ¿se dan cuenta? Pasa por invalidar a las mujeres, a las madres, que son las verdaderas expertas de lo que pasa con sus hijos cuando acompañan, cuando escuchan, cuando reivindican, cuando forjan espacios. Entonces justo yo les devolvía mucho a la escuela eso, a quien tienen que estar citando, con quien tienen que tener la comunicación, es con la madre, porque es ella y basta de estarlas tutelando, ¿no? Y esto como un desplazamiento de lo que viven, por supuesto, las niñeces y las adolescencias, ¿no? No únicamente trans, que eso es un poco lo trágico. Bueno, voy a hacer el día de hoy traigo varios elementos para compartir con ustedes y aparte voy a hacer una especie de recapitulación muy puntual sobre lo que hemos visto en la niñez, de manera muy breve y ágil, para de ahí desplazarlo a cómo es que acontece distinto el proceso en las adolescencias, ¿vale? Y de ahí vamos a comenzar a abordar los elementos que me parecen básicos para ir situando lo que podrían implicar las adolescencias trans, siempre pensando en que queremos también dislocarnos de la universalidad de lo que aquí se hable, queremos hacer espacio y amplificar un poco las voces y por ello he traído varios textos y elementos que he podido ir, digamos, atesorando de los espacios donde tengo intercambios con adolescentes. Bien, pues me parece importante partir por situar esta cuestión de la niñez trans como lo hemos abordado, como algo que acontece expresándose de manera insistente, persistente y consistente a lo largo del tiempo. Hoy una de las preguntas que me hizo la primera maestra que participó fue ¿cómo podemos saber si es verdaderamente una infancia trans o no? Como hemos visto aquí, que es la primera pregunta que se hace y se busca poder responder, esa pregunta es una trampa porque nos lleva a un lugar que no es fértil. La pregunta pertinente es ¿cómo facilitamos que sea lo que sea que está aconteciendo del orden de la variabilidad de género, ya sea por identidad, por expresión o incluso por algo del orden de la orientación sexual que está por ahí expresándose, pueda acontecer sin recibir violencia? Esa es la pregunta que tendríamos que estar situando. ¿Cómo hacemos espacios seguros, alianzas y cómo brindamos una caja de herramientas a las familias y a la gente que está por ahí cercana para, y por supuesto a la infancia, para que pueda comprenderse desde un buen lugar? Les voy a leer algo que me compartió hace mucho tiempo una mamá que es muy amiga mía. La primera vez que platicamos, me contaba las preguntas que le hacía a su hijo trans de en ese entonces y estaba cumpliendo 5 años. Decía que le preguntaba, yo no sabía cómo responder a sus cuestionamientos, me preguntaba por qué no crecería como su papá. ¿Por qué tenía que usar vestidos y querer jugar con muñecas? ¿Por qué no podía tener un hijo con su novia o esposa cuando fuera grande? ¿Por qué su cuerpo no cambiaría como el de sus amigos? ¿Por qué si recordaba haber sido niño cuando estaba dentro de mi panza, ahora era una niña? ¿Por qué no podía decidir usar la falda de la escuela? ¿Por qué no podía decidir no usar la falda de la escuela o decidir hacer su fiesta de cumpleaños de superhéroes y vestirse como ellos? Estas son las maneras en las que las niñas de repente vuelcan preguntas cuando se sientan en confianza. Y ahí está situando algo que generalmente las madres esquivan, no saben bien a bien cómo contestar, les empieza a angustiar porque ven esta manifestación en muchas direcciones, ¿no? Y hay, sobre todo, aquí lo relevante es que queda muy claro que hay una perspectiva de vida futura en un género autopercibido que no coincide con el género asignado al nacer. O sea, ahí ya estamos viendo una proyección, no solamente de los personajes con los que se identifica, de lo que admira del mundo, de hacia dónde están trazándose las direcciones de su líbido, ¿no? O sea, como la erótica aconteciendo como eros en tanto vida aconteciendo ahí. Y más que por supuesto, hay crianzas que procuran ahí hacer una movilidad, que es muchas familias lo que intentan hacer pero siendo niña puedes hacer todo eso. Los enunciados van un poco más allá, ya hablan de una densidad ontológica,
de un lugar donde se está situando el yo para enunciarse en un contexto organizado a través del género. Es como lo va pudiendo expresar, por ejemplo, en este caso, este niño trans. Entonces, vemos que las infancias lo expresan de muchas maneras y que esto puede persistir a lo largo del tiempo. Otras formas, como podemos ver que lo expresan, es en los juegos de rol, en la escritura, en lo que empiezan a desempeñar con sus pares, en el lugar que empiezan a ocupar, en esos tejidos sociales como muy incipientes, en cómo quieren portar las prendas y usar su cabello, o cómo se identifican con eso, qué personajes les trazan ilusión, a quiénes imitan, y sobre todo cómo eso va trazando una perspectiva de vida futura que inscribe un anhelo de vivir. Y lejos de reprimir ahí, hay que ver justo, como hemos mencionado una y otra vez, cómo hacer para que esa infancia pueda tener seguridad, no rechazo, no discriminación y todo esto, pero también que aquí está el mayor desafío, que pueda ir gestionando una autonomía corporal. Es decir, el que no se le juegue el cuerpo en esta situación. Es muy difícil y voy a traer algunos elementos para ir situando esto, que es una de las coyunturas más delicadas y menos habladas sobre la niñez trans, ¿vale? Bien, siguiendo con lo que quisiera mencionar de diferencia de lo que acontece en la niñez, es que generalmente en la niñez, sobre todo la niñez temprana, para las niñas que tienen un poco de escucha en su familia, quien hace la labor afectiva es la madre, bueno, generalmente, ¿no? Quien hace la labor de traducción y de mediación también, o sea, la figura que esté más cercana a esa infancia. Entonces, no es que la infancia a sus 3, 4, 5 años, 6, 7 años, dé con la palabra trans y se autodenomine. Eso no pasa. Generalmente no tienen esa disposición de elementos para entenderse. Lo que pasa es que la madre está angustiada y busca respuestas. Y entonces las madres se enfrentan a esta coyuntura entre lo que puede ser represor y del orden de las terapias de conversión y lo que puede ser afirmativo. Y hay muchas familias que están en esta coyuntura, en este punto, muy, muy angustiante para la mayoría de las familias, porque hay una presión social y una presión familiar que está ya ejerciendo sanciones sobre la familia y que está empujando a que se le lleve con cierto tipo de especialistas. Aquí hay una distinción que en la mayoría de los casos acontece. Cuando se decantan por acompañamientos que lo que buscan es que se reformule la identidad o la expresión o la orientación sexual, es decir, acompañamientos que procuran una negación, un reacomodo, una represión, y que podríamos denominar terapias de conversión o esfuerzos para cambiar la identidad de género, la expresión de género o la orientación sexual, lo que ocurre con la infancia es algo que puede ser pues muy intuitivo, ¿no? O sea, la infancia empieza a vivir un proceso de represión y de interiorización de ese rechazo. Empieza a interiorizar que algo que hace, que no entiende porque generalmente no les queda muy claro qué es, porque genera miradas y violencia y corrección de manera muy azarosa, ¿no? En distintas expresiones de su acontecer cotidiano en cualquier espacio. Entonces la infancia no lo sabe leer muy bien generalmente y lo que hace es introyectar que hay algo mal en su interior. Y esto sabemos todas las consecuencias que tiene en autoconcepto, autoestima y las consecuencias que tiene a futuro, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo que se va formulando generalmente cuando reprimimos a una niña con cualquier situación. Comida, amistades, intereses en cuanto a contenidos y sobre todo aquello que tiene que ver con quiénes son, ¿no? Con lo que les interesa, lo que les conmueve, lo que les inspira. Entonces, esa represión generalmente provoca que las niñas vayan aislándose y se vayan un poco marchitando. Es común empezar a ver tristeza, desesperación, soledad. Es común que haya una especie de ira, que esto es algo que suele ser muy común entre chicos trans y no binarias, que volteamos a ver nuestra infancia y como mencionaba en algún momento Jason, decimos, claro, yo fui un niño muy complicado, pero pues porque estaban pasando cosas muy graves. Y la violencia en mi caso que yo ejercía contra mi hermano, contra mi mamá,
tenía una lectura, no era únicamente que azarosamente yo estuviese teniendo esos comportamientos, había una frustración, una desesperación, una impotencia, un no entender, no tener los recursos, una invalidación del testimonio personal, una injusticia epistémica, como decíamos, de que se invalidan nuestros saberes como infantes. Bueno, eso va pasando por un lado. Por el otro, las familias que decantan por acompañamientos afirmativos, cuando empiezan a permitir que sus hijos puedan jugar con lo que desean, puedan expresar lo que desean sin temor a ser reprimidos, al menos en sus casas, y puedan empezar a tejer una alianza. Lo que generalmente pasa en descripción de muchas madres que se aventuran en estos trayectos es que empiezan a ver mayor cercanía con ellas. Y entonces, por primera vez, o sea, empieza a confiar la niña y empieza a decir más cosas y empieza a establecer un puente de comunicación, de confianza, ¿no? Que eso es el factor de protección por excelencia. Y entonces las mamás, en la mayoría de casos, no en todos, describen esto que en otros también autores se ha mencionado como el júbilo de la infancia, ¿no? De poder sentirse reconocidas por quién son, ¿no? Y creo que aquí hay un guiño directo al Estadio del Espejo en Lacan, ese júbilo cuando te ven en el espejo y te dicen esa figura completa que se ve muy aseada, muy bonita, muy vestida, esa eres tú, ¿no? O sea, como ese reconocimiento que finalmente traza a partir del deseo del familiar que está ahí en juego realizando esa alianza, inscribe la vitalidad y pues finalmente el acontecimiento de esa vida como algo deseable, como algo que se reconoce, como algo que abre un panorama de afectos positivos. Bien, entonces esta es la distinción que en la mayoría de los casos se ve. Evidentemente, esto trae consecuencias de muchas índoles, porque entonces para quienes decantan por un acompañamiento afirmativo, la angustia es pues que estamos en entornos adversos y qué violencias va a recibir su hija, ¿no? O sea, ahí es directamente el temor de las cifras que hay, de todo lo que se menciona en torno a la salud de las personas trans y toda esta manera en la que los medios exaltan aquello que es doloroso, ¿no? Aquella discriminación, segregación, todo lo terrible que puede llegar a ser la realidad para muchas personas trans en el contexto latinoamericano. Bien, dicho esto, me parece importante esta situación en la que estoy enfatizando, en que en las infancias trans, lo trans viene situado por les adultos para poder tener ciertos marcos de comprensión. O sea, no es precisamente que las niñas menores a 10 años tengan acceso a esa caja de herramientas discursiva o narrativa, sino que las madres lo proveen. Y en la mayoría de los casos a las niñas no les hace mucho sentido. Hasta los 6 años, 5, 6, 7 años empiezan como a apropiarse de una forma de orgullo si tienen referentes trans que admiran y que la familia reivindica y quizá tienen la fortuna de estar en alguna organización y conocer a otras niñas trans, empiezan a generar cierto apego con esa posición social. Pero es difícil que logren entenderlo a ciertas edades, ¿no? Bien, dicho esto, como hemos mencionado en esta recapitulación que estamos haciendo, lo más importante a hacer con las infancias trans es justo dar lugar a los afectos que están viviendo. Sí, Jason, ¿quieres participar? Sí, nomás ahorita que comentaste esto de que cómo a veces las niñas no tienen el vocabulario. Y creo que justo cuando lo empiezan a adoptar y la conciencia de ser trans y ser diferentes también, nos toca mucho ver que las niñas entran en esta etapa donde no quieren que se les conozca como trans. Y cuando las mamás ya agarraron el punto de activismo, les hace muchísimo ruido esta parte de ¿por qué mi hijo no quiere ir ya que sus amigues sepan que son trans? Llego yo y ahí nomás como comprender un poquito esta parte de que todavía no se logran apropiar de la identidad y es bastante común que pues lo primero que quieran es ser como todos sus compañeritos, no quieren ser diferentes. Gracias, Jason, por esta puntuación. Eso es muy importante. Justo hoy un papá me decía, pero es que ¿no será que no está seguro de sí mismo y que por eso no quiere habitar lo trans y que se molesta que ponga la banderita trans en WhatsApp o en Facebook? Y es como, no, su hijo tiene un estilo, es tímido,
no quiere llamar la atención. Y eso es debido a la inteligencia que tiene tan desarrollada. Prefiere ocupar un lugar que no esté en el foco, porque esa es la manera en la que ha aprendido a cuidarse por las vivencias que ha tenido desde su infancia. Entonces, ahí es importante entender y darle lugar a que no todas las niñas se apropian de lo trans y que hay muchas que no lo exteriorizan y que se vive como la intimidad del niño y que tenemos este derecho, por supuesto, al libre desarrollo de la personalidad, pero también el derecho a la privacidad. No tienen por qué dar explicaciones, no tienen por qué enunciarse, ¿no? Ese es un territorio más de una caja de herramientas discursiva que los adultos podemos portar para facilitar ciertas cosas. Pero si le hije, le niñe, le paciente decide o se posiciona desde el anonimato o desde los cis, ahí estaremos. Y si suceden otro tipo de cosas que vulneren esta situación en la escuela, por ejemplo, nos tocará crear estrategias para intervenir de la mejor manera sin revictimizar, ¿no? Cuidando muchísimo la privacidad de las niñas. Bien, dicho esto, voy a nombrar a manera de lista cuáles son las cuestiones que hemos enunciado que es importante que quienes acompañamos estos procesos desde cualquier lugar tengamos presente. Hemos dicho que fomentar la alianza de al menos un familiar o alguna persona adulta que esté en torno al cuidado o a la docencia es uno de los factores más importantes de protección. Igualmente, brindarles cajas de herramientas, es decir, conceptuales, organizaciones, grupos entre pares. Es otra manera de afianzar un factor de protección porque es hacer redes. Igualmente, dar lugar a los afectos que se desprenden desde los malestares que se provocan desde lo social. La discriminación, la segregación, la violencia, todos esos malestares que tienen que ver con ser diferente y que se acentúan generalmente en el cuerpo y en el autoestima, darles espacio. Por supuesto también a los afectos que conllevan estas situaciones, a la vergüenza, la culpa de no cumplir las expectativas, a la compensación que mencionaba Guille en algún momento. Es importante dar cuenta de cuáles son los factores de protección de cada niño. Si a ese niño le hace profundamente feliz bailar o aprender idiomas o jugar con sus primes o leer, es decir, estar buscando espacios de recreación que les permitan una especie de descanso. Eso implica también fomentar alianzas, fomentar vínculos, que pueda estar con personas que no le vulneren. Una de las cuestiones que me parecen punto de partida para poder acompañar, atender a estas poblaciones es, como lo hemos hecho en estos encuentros, atravesarnos por este tema. O sea, verdaderamente investigar, ver videos de YouTube, leer a las personas trans. Basta de darle lugar a especialistas y a médicos. Escuchen la experiencia de viva voz. Afortunadamente estamos en una época donde, decíamos, en todas las plataformas podemos encontrar personas trans pronunciándose, incluso niñas y adolescentes. Esto fomentará otra base, la comprensión plural. Una comprensión que no sea esencialista, que no sea binaria, que no sea lineal, que pueda dar lugar a la complejidad dinámica de cómo acontece lo trans en la niñez. Que no se quede con las preguntas estériles que quieren hacer de la identidad algo fijo, de la expresión algo estático y que temen a la homosexualidad, sino poderse desplazar a cómo generamos espacios de cuidado seguros, de confianza, cómo generamos puentes de comunicación, cómo generamos alianzas que puedan fortalecer los factores de protección de estas infancias y cómo fomentamos su agencia, su capacidad de incidir en sus entornos, de detectar sus necesidades y de expresarlas. Esas son las preguntas fértiles para nosotros. ¿Cómo fomentamos la aceptación de sí mismos y la aceptación de las familias? En ese sentido, será fundamental el reconocimiento y la legitimidad que demos a sus vivencias, sean evanescentes o no, perduren en el tiempo o no. Lo que nos toca legitimar es las necesidades y las vivencias que están teniendo en ese momento para generar una alianza que permita la comunicación y el espacio seguro y, como mencionábamos en otros momentos, intervenir más allá del consultorio. Ahora, voy a leer un texto de una persona que es profundamente amada por mí y que me lo compartió hace mucho tiempo desde un lugar de anonimato.
Es una cuartilla y es una escritura que hace una mujer trans sobre su vivencia en la niñez. Entonces lo leeré justo con la intención de dar lugar un poco a la experiencia de cómo pueden estar viviendo las infancias, especialmente las niñas trans o adolescentes trans. Dice: viví tanta soledad. A los 7 años mi niñez comenzó a ser el paisaje más duro, complejo e insoportable. Desde ese momento las personas comenzaron a cuestionar mi ser, mi esencia, mi luz, mi feminidad, mi expresión y mi identidad empezaron a ser reprimidas, aplastadas, burladas. En la primaria nadie jugaba conmigo. Quien me hablaba solo lo hacía para molestarme, para burlarse de mí y para señalarme lo horrenda que yo era. Incluso mi maestra de música un día me dijo que yo era tan fea como mi Furby que llevaba ese día. Tuve que ocultar mis lágrimas. No entendía por qué atraía el odio y el desprecio de las niñas y maestres, por qué mis expresiones estaban siendo tan cuestionadas, por qué nadie quería acercarse a mí. Las niñas se burlaban de mí por ser la mariquita del salón. Los rumores corrieron por toda la escuela y literal todo el mundo volteaba a verme por curiosidad y al final se reían de mí. Aunque mi madre expresaba con gran amor por mí, no podía contarle nada de lo que me pasaba porque ella también despreciaba a aquellas personas que eran como yo. Tenía miedo de perderme de sus abrazos, de su amor. Mi padre inconscientemente se dedicaba a rescatar la masculinidad que su hija había extraviado. Me metió a clases de fútbol, de natación y de kung fu. Como odiaba el fútbol y la testosterona que era obligada a fingir y a desbordar en cada entrenamiento. Entre semana solo añoraba que llegaran los domingos para pasar todo un día con mi hermana, para sentir sus cuidados, su amor y su compañía. Eran los momentos más felices. Solo pedía que ese día fuera eterno. No quería que llegara el lunes, no otra vez. ¿Por qué tener que soportar desprecios si con mi hermana era tan feliz? Aunque debo confesar que nunca me atreví a contarle nada porque también tenía miedo de perder su amor. Mi otra hermana hacía lo posible por defenderme, por enfrentar a quien me quería hacer daño. Me brindaba cierta valentía, sin embargo, siempre omitía los motivos que ocasionaban su defensa. Pronto comprendí que era tan criticada porque mi expresión no era acorde a lo que la gente esperaba de mí, porque yo contaba con testículos y pene. Me entró una gran ansiedad, me sentía inconforme con mi cuerpo. Empecé a odiar mis genitales porque su existencia implicaban la expresión de algo que yo no era, pero que la gente esperaba que fuera. Me sentía tan incómoda que quería arrancarles, cortarles para que ya no formaran parte de mi cuerpo. Las niñas eran tan felices sin mí. Un día tuve que irme temprano de la escuela. Todos en mi salón se pusieron de pie, alzaron las manos y gritaron de emoción. Me sentí tan humillada. Aún recuerdo esas mañanas sentada hablando conmigo misma, viendo a las niñas jugar, ignorándome. Solo quería desaparecer. Ahora todo esto me persigue. Sé que no puedo, pero quisiera recuperar mi niñez. Bien, comparto esto porque me parece que hay varias líneas que es muy difícil de situar si no es a partir de la experiencia personal. Quiero partir de esta asociación entre ellos me están viendo a través de mis genitales y son mis genitales entonces lo que hace que yo no pueda vivirme como soy. Entonces, ese desprecio que viene hacia mí lo vuelco hacia mi cuerpo. ¿Se dan cuenta? Esto es muy común en las infancias. Esto suele pasar en las infancias que están expuestas a grandes montos de violencia y de discriminación. Quiero que piensen en cómo esto puede equipararse a las personas que no cumplen con otro tipo de normatividades sociales como la talla, el peso. También hay una interiorización del desprecio por el cuerpo que no les permite acceder a la pertenencia social. Veremos en la siguiente lectura de Miquel Missé, El encuentro que viene, cómo nos permite pensar el movimiento de activismo gordo, lo trans, y cómo hay diferencias ahí, porque se le otorga cierta agencia a las personas gordas. Se asume que es porque no se cuidan o porque no quieren o porque no priorizan su salud, y eso significa que son capaces de incidir, cosa que pasa distinto con lo trans. Lo trans, en tanto viene desde una patologización a manera de enfermedad, se quita la agencia de las personas, no es algo que puedan decidir o no,
y entonces su malestar corporal tiene cierta cabida en que lo gestione el Estado a través de la salud pública, por ejemplo. ¿No? Estas coyunturas políticas son muy interesantes. Miquel Vice lo desarrolla con más, pues, brillantez, lucidez, por supuesto. Y quería situar este punto porque me parece que es algo que tenemos que dar cuenta de cómo desde lo social se generan los malestares corporales. Y eso hace que dejemos de individualizar a través de la patologización y que empecemos a pensar la patología desde otros horizontes. A quien tendríamos que estar interviniendo es a la sociedad. No tenemos, por ejemplo, que era hoy un poco lo que mencionaba en el colegio que estaba haciendo la intervención, no se trata de trazar una postura institucional y capacitaciones y sensibilizaciones porque hay un niño trans. Esto tendría que estar pasando en muchas direcciones, de manera obligatoria en todos los colegios. No porque hay un niño trans, sino porque hay que fomentar la salud de todas las niñas. Y cuando no hay una postura institucional comprometida con estas cuestiones, lo que ocurre es que la discriminación institucional da cabida a la discriminación entre pares y entre profesores. O sea, la falta de postura institucional es lo que alberga este tipo de dinámicas sociales. Entonces, por eso encontraba yo muy potente compartirles este texto. Igual hay otro punto que me parece muy evidente durante todo el texto, como lo que está en juego es el amor. Tengo que ocultarme para ser querido, para ser querida. Y desde aquí, esta es una de las denuncias que están pendientes y que vendrán en otros tiempos y que afortunadamente el movimiento feminista, desde sus distintas perspectivas y posicionamientos, está reivindicando cómo es que el amor es una de las sogas al cuello. Todo lo que aguantamos, es decir, aguantan las mujeres, aguantamos en nombre de sostener ese estatus de ser queridas, de ser reconocidas por ese otro. Cómo ese amor es lo que obtura la posibilidad de tomar distancia, de generar otros espacios, otras maneras de vincularse. Leía por ahí algo que voy a hacer un salto muy importante. Más bien estaba viendo un video sobre Lolita, el libro y las películas que se han hecho y una persona que hacía una crítica. Y eventualmente al término del video mencionaba su experiencia personal a los 16 años en una fiesta donde ella está, mujer cis, 16 años, ligando en la fiesta y de repente un varón de 25, 26 años se fija en ella y cómo es que ella siente una validación de ser mujer. ¿Cómo es que siente que entonces es reconocida por el otro y adquiere un estatus de ser deseada? Y cómo eso es delicadísimo por la erotización que tiene la mirada del varón. Y cómo eso vulnera a las infancias y a las adolescencias. Voy a hacer un deslizamiento. No, creo que vamos a dejar este punto aquí para llegar a donde quiero llegar un poquito más adelante. Quiero hacer ya esta distinción entre, esta similitud que hay entre las niñas y los adolescentes, donde ambos son desposeídos del derecho de acontecer en diferencia de las expectativas de sus padres. Si acontecen en diferencia de las expectativas o normatividades, serán generalmente invalidades y descalificadas, ¿no? Esto es algo que lo hemos visto una y otra vez. Ahora, en los adolescentes que no tuvieron la oportunidad de vivir libremente una infancia trans o que acontece en la adolescencia la expresión de la disidencia en cuanto al género, la expresión de género o alguna otra, son ellos quienes buscan recursos. Son ellos quienes enfrentan una crisis gigante al preguntarse quién soy, qué me está pasando, cómo me hago de una caja de herramientas, con quién puedo hablar sobre esto. Y son ellos quienes viven durante meses, quizá años, una angustia terrible por comunicarlo a sus familiares. Y esto es la antesala del enunciado característico de las familias. Estás diciendo esto por las series que estás viendo. Lo que te pasa a ti es una moda. Y entonces hay un reduccionismo atroz.
de un proceso de investigación que generalmente hacen las adolescencias para poder situarse, para poder encontrar los recursos. Esta es la gran distinción que podemos empezar a ver con lo que pasa con las infancias menores de 10 años. Los adolescentes acceden a Internet, buscan, encuentran grupos, encuentran plataformas. Y todo esto lo van haciendo para poder entenderse, para poder nombrarse, para poder tejer redes, para poder expresarlo a sus familias. Quiero en ese sentido leer un pasaje que menciona un chico trans, pues que igual conocemos bien, queremos mucho desde hace bastantes años. Me parece que tiene alrededor de 11, 12 años. Cuando describe esto, dice: yo había escuchado sobre eso, pero nunca le había puesto atención. Yo pensaba que con cirugías podía operarme todo el cuerpo para ser hombre, pero ni siquiera había entendido que era una persona trans. Estaba en internet y me pregunté por cuál sería la operación de partes femeninas a masculinas. La busqué y me apareció. Uno de los comentarios del video decía: lo que hace una persona transgénero para ser feliz. Leí la palabra y la busqué. Cuando busqué transgénero encontré que era el nombre que se usaba para nombrar a las personas que no se identificaban con su sexo de nacimiento. Fue antes de entrar a la secundaria. Yo pensaba que era únicamente cosa de operaciones, pero al ver el video y el comentario me sorprendió que había una descripción para lo que yo sentía, un motivo de todo lo que estaba viviendo desde hace tantos años. Comencé a leer, me informé y una vez intenté decirle a mi mamá que yo no me sentía cómodo en ser niña. Mi mamá me dijo: pero si tú eres una niña, eres una señorita y las señoritas tienen que ser femeninas. Y lo volví a intentar, pero siento que no me entendió. Comencé a introducirle más el tema de las personas trans y un día yo le dije: no quiero este cuerpo, yo quiero tener un cuerpo de hombre, quiero iniciar mi transición. Le di una explicación científica de un doctor que había encontrado en internet. Mi mamá la vio, la leyó y me dijo que para ella yo iba a ser siempre una niña, que siempre sería su hija. Yo sentí muy gacho, insistió varias veces que ella no me iba a decir como yo quería, que no iba a utilizar mi nombre. Por eso pensé en irme a Guadalajara. Pensé en mandar mensajes a esa organización para salirme de mi casa y llegar inmediatamente. Me parece muy importante este tipo de testimonios que dan cuenta de los procesos a través de los cuales los adolescentes comienzan a posicionarse y los costos emocionales que tienen, las dificultades que tienen. No es que se les haya ocurrido, no es que hayan visto la serie de 500 días para enamorarme o esa cosa del terror. No es que hayan visto de repente una película o que se estén juntando con cierta gente. Se juntan con cierta gente porque encuentran resonancia y les encuentran como sus pares. Y ahí hay comunicación, confianza y cuidados, que es justo la dirección hacia donde queremos promover. Entonces, me parece que este es uno de los puntos más relevantes a tener presentes cuando recibimos a una adolescencia trans. No hay que hacer menos jamás sus procesos y sus enunciados, porque llevan mucho tiempo intentando poder enunciarse frente a un mundo adultocentrado que les invalida desde niñez. Entonces, sepamos ahí escuchar todo el trabajo que hay de investigación, de argumentación, de comprensión, de cómo van tejiendo con sus pocos recursos maneras para comprenderse. Bien, dicho esto, me parece importante situar justamente que todas estas experiencias de rechazo que los adolescentes van sintiendo en los distintos entornos va quemando los puentes de comunicación. Cuando la madre de esta persona le dice: no, tú siempre vas a ser mi hija, la madre se está jugando la posibilidad de seguirse comunicando con esta persona. Esta persona evidentemente lo que va a ser distanciarse. Y al distanciarse continuará buscando por fuera esos apoyos que necesita, esas legitimaciones, ese reconocimiento, esos afectos positivos. Y desgraciadamente eso les expone a situaciones muy delicadas. En el caso de las adolescentes trans, Jason sabe bien, porque es parte de las cosas que hemos escuchado una y otra vez en el grupo, en estas grandes reflexiones que hacen las chicas.
Eso les expone a sus 12, 13 años a estar en plataformas que generalmente tienen cercanía con adultos. Adultos que lo primero que hacen es brindarles ese reconocimiento, darles esa validación, esa afirmación, y eso les expone a cuestiones de acoso, a cuestiones de extorsión, porque comúnmente comparten fotos para validarse. Y estos procesos que quizá para quienes acompañamos adolescencias, infancias trans, pueden ser muy comunes, también nos hablan de los procesos que viven las niñas y adolescentes cisgénero. Justo como mencionaba esta chica de me sentí validada como mujer hasta que un mayor de edad me deseó. Esto es problemático y esto está en el centro de la heteronorma, en el centro de cómo está organizado el deseo y cómo se expone a ciertas poblaciones a el acoso, el abuso, a la violencia sexual, a la extorsión. Mientras más vulnerables son las poblaciones, es decir, carentes de afectos, de validación, de reconocimiento, más buscan en otros espacios cómo obtener eso que les hace falta. Bien, Jason, ¿te escuchamos? Sí, quería como que trazar un puente un poco más explícito para entender ya la dificultad de la adolescencia trans y también para hacer el énfasis de lo importante que es el reconocimiento de las identidades de niñas trans. Porque como ya vimos, ya desde la infancia la negación a esta realidad empieza a darles mensajes a las chiques. Y cuando llegan a la adolescencia, y como dice Dani, se dan cuenta que en su familia no pueden y empiezan a buscar en otros grupos. Pero ya dijimos que en la infancia lo que se rompe es la capacidad de vincular y la capacidad de sentirse propios y la capacidad de hacer amigues. Y entonces ya llegas a la adolescencia sin saber hacer amigues, cuando es tan primordial encontrar esa red de apoyo. Y entonces, como dice Damián, aquí pues, la bronca es que ya son riesgos sobre riesgos, ya veníamos de una infancia vulnerada. Y con esta infancia vulnerada, con muy pocas herramientas, llegamos a seguir siendo vulnerados en la adolescencia, a hacer búsquedas más desesperadas, porque ahora ya la búsqueda es mía, ya no tiene que ser de mis papás, ahora ya me apropio de esta búsqueda y seguimos exponiéndonos cada vez más. Y pues bueno, ahí vamos entendiendo también la dificultad para cuando les toque trabajar con adultos trans, porque también venimos con bastantes problemitas. Claro, claro. Muchísimas gracias por esta precisión que nos permite verlo con mayor profundidad, compi. Y quisiera llevarlo a esta reflexión sobre los estereotipos de género, ¿no? O sea, como mencionábamos con esta adolescente de 16 años cisgénero, tener ciertas prendas, seducir de cierta manera, el cortejo, ¿no? En las infancias y adolescencias. ¿Cómo es que es a través de esas conductas que objetivizan y sexualizan que se validan como mujeres? Asimismo ocurre dentro de las personas trans. Entonces, es común que las adolescencias trans estén buscando esa validación a través de estos vectores también, de exponer su cuerpo, de sexualizarse, de objetivizarse para tener ese reconocimiento, esa mirada que les valida. Y que sabemos que estamos en la cultura de la violación, sabemos que todo esto está organizado a través del deseo masculino, del deseo yo no sé si es pertinente ajustar ese enunciado a decir, del deseo de los varones que ocupan esos lugares de dominación dentro de la heterosexualidad y la cisgeneridad. Y cómo eso expone en gran medida, por supuesto, a quienes fueron socializadas como mujeres y a muchas otras poblaciones también. Dicho esto, que me parece que es muy evidente para las niñas trans y adolescentes trans, hablemos de las masculinidades. Pensemos en cómo es que se construye la masculinidad en la adolescencia entre varones cis. A través de la competencia, de la rivalidad, de la lógica de te domino, te someto, a través de albures, de toqueteos, de juegos que reiteran qué lugar tiene cada uno de ellos en este escenario de disputa constante. Es muy interesante esto porque la feminidad se ha como imaginarizado y representado como algo del orden de una esencia. Entonces,
Rara vez se escuchará, por ejemplo, por decir algo muy atrevido, a una mujer cis diciéndole, pensemos, una adolescente cis a una adolescente trans, yo te voy a enseñar a ser mujer. No, no pasa. Pero entre varones sí hay esta lógica de yo te voy a enseñar a ser un hombre, que los padres hacen sobre sus hijos de manera insistente con mecanismos hiperviolentos y terroríficos, como estas prácticas también de empujar a las trabajadoras sexuales a sus hijos adolescentes, ¿no? O sea, como este tipo de prácticas de consumir pornografía, de tener prácticas eróticas un poco obligatorias en torno a la masturbación, a la eyaculación. O sea, toda esta lógica de competencia donde ahí, pues, afortunadamente Rita Segato nos ha dado muchas pistas para comprender cómo la masculinidad siempre está en disputa, siempre tienes que estarla debatiendo, siempre tiene que ser a partir de quién puede más, quién pega más, quién se rifa más, quién se expone más al riesgo, quién es más valiente y cómo eso genera un sinfín de violencias terribles para quienes se adscriben a esas lógicas. Y aquí es muy importante mencionar esto porque es muy común que entre chicos trans haya esta especie de compadrazgo con chicos cis, que les enseñan a cómo sostener este tipo de masculinidades y a competir. Y en realidad, en los gremios de adolescentes, no importa, adolescentes varones, cis o trans, no importa tanto la genitalidad. Importa que vayas al tú por tú, que te aguantes, que golpees más fuerte, que si hacen una tontería como cruzar la calle sin ver corriendo en una gran avenida, sean todos, porque el que no lo hace, entonces adquiere el estatus del subordinado, ¿no? Por no utilizar palabras que creo que hay que dejar de promover en esa lógica, ¿no? De la subordinación y la feminidad y la homosexualidad. Como ahí hay un juego de la alteridad que a partir de señalar esos lugares, entonces nos reivindicamos como quienes sí aguantamos. Esto evidentemente es algo que Jason y yo hemos visto infinidad durante 4 años en el grupo. Las dinámicas de violencia que hay entre varones trans. Y es muy paradójico porque es del orden un poco en ocasiones de la simulación, ¿no? Porque dicen, no, pues yo la tengo más grande, yo te la meto y todas estas cosas como que son muy imaginarias y cuando lo escuchamos a través de chicos trans, nos permite pensar que también es del orden de la simulación entre chicos cis. O sea, la masculinidad es una parodia de sí misma. Es una cosa que no deja de ser una especie de representación imaginaria que sostenemos entre todos desde muchas aristas. Escuché hace una semana a Jessica Marian en un espacio que mencionaba que, bueno, es de las activistas trans más importantes en México, es abogada, y ella mencionaba, cuando podamos dar cuenta que fuera de la lógica dicotómica de lo cis y lo trans, en realidad todos somos aproximaciones a una representación, entonces podrán haber otro tipo de sensibilidades. Es decir, no importa si nos adscribimos como personas trans o como personas cis, en realidad todos estamos aproximándonos de una manera siempre diferente a ese ideal de lo que es ser mujer o de lo que es ser varón, afortunadamente en diferencia a esos ideales y a esas representaciones. Creo que es ahí donde hay que reivindicar aquello que no sale como los ideales, aquello en donde no estamos cumpliendo las normatividades sociales, porque es ahí donde hay espacio para lo auténtico y lo genuino. Este tipo de reflexiones las tenemos mucho en el grupo, justo para desmantelar estos lugares, y también en el grupo pasan cosas que son muy afortunadas de acompañar y de ver, porque dan espacio y esperanza, en tanto que en esas lógicas empieza a haber fisuras y cuestionamientos, se empiezan a reivindicar otras expresiones, otras posibilidades que se empiezan a erotizar, que se reivindican como formas de habitarte que puedes reivindicar. Entonces empiezan a explorar ya como varones trans la feminidad y empiezan a pintarse las uñas, a ponerse 1,000,000 de aretes, collares, anillos, a utilizar faldas
y atreverse a desplazarse. Y esto es muy importante porque a pesar de que la dinámica de la masculinidad creo que impacta de manera muy similar cis o trans en esta cuestión como muy de la simulación de lo masculino, me parece que sí las personas trans y las no binarias tienen un poco de más espacio para movilizarse. Porque en el fondo igual hay una sensación de no cumplir y entonces hay una posibilidad un poco más cercana de explorar otras cuestiones. Y entonces vienen procesos en las adolescencias de sofisticación en expresión de género y en identidad. Y esto es muy preciado porque aquí resulta mucho más desafiante acompañar, porque ya esa sofisticación lleva a un lugar de mucha más complejidad en cuanto al lenguaje, en cuanto a cómo se relacionan, y entonces se empieza a ver, todo esto se comunica muchísimo en Internet, ¿no? En sus comunidades de pares y en lo que leen, y empieza a haber una distancia, una brecha mucho más grande entre los recursos de la familia y lo que está viviendo la adolescencia. Empiezan a vivir una doble vida, donde saben que sus familiares difícilmente van a entender. Y entonces vienen estas exigencias, por ejemplo, de los familiares que le dicen, pero ¿por qué transicionaste? ¿Por qué te dices niño? ¿Por qué te dices varón? ¿Por qué te dices chico? Si te gusta pintarte las uñas y te gustan los hombres, ¿por qué no te quedaste como mujer? Y ahí es donde se hace explícito que las familias están en otro paradigma y que no están entendiendo el tránsito tan complejo que están construyendo sus hijas. Y es aquí donde quienes acompañamos estos procesos tenemos que ser súper pilas para no descalificar, no espantarnos, saber que es parte de la exploración que en la adolescencia es súper sano que haya. Y que eso es justo estar abriendo otros espacios que son ajenos a las normatividades que tanto han construido posicionamientos tóxicos, especialmente en torno a las masculinidades. Y esto es algo muy interesante de pensar. Les comparto algo un poco más de avanzada para quienes por ahí estén conectando algunas cosas. De repente los tránsitos te abren espacios afectivos que tú tenías bloqueados por imposibilidades. Y me voy a atrever a posicionarlo desde la experiencia personal. Solamente para darles un dato que pueda abrir un poco más el espacio de cómo lo trans desestabiliza toda la lógica del orden del género y de la orientación sexual. Yo soy una persona que, si bien he reconocido desde muy joven mi atracción hacia cualquier género, me decanté por una decisión estratégica a mis 16 años a vivirme desde la categoría lesbiana, como les había dicho, de manera pública y desinteresada, por lo que dijeran. Eso, como les había mencionado, me permitió poner cierto orden en mi mundo y durante 18 años, 15 años, fue la trayectoria que elegí por una convicción de que era con mujeres con quienes yo quería hacer la alianza y compartir intimidades, porque la posición que a mí me implicaba acceder a la erótica o a los vínculos con varones me resultaba insoportable. O sea, estar con un varón que me pusiera en el lugar de mujer y con toda la dinámica social que eso implicaba, para mí no tenía oportunidad ni ningún sentido, porque me era profundamente incómodo por cuestiones que tenían que ver con mi identidad, con mi expresión, etc. A partir que empiezo a vivirme queer y que empiezo a hacer un movimiento en torno al género y a los espacios con los que me vinculo y a las masculinidades que empiezo a conocer, entonces me empiezo a permitir vivir esa línea erótica que yo siempre había dicho, asumo lo lésbico, y de repente fue muy evidente que ya no era algo habitable para mí y que lo que me interesaba era mi vínculo con cierto tipo de varones, cierto tipo de personas maricas, jotas. Esto suele pasar mucho y se los comparto porque es difícil de entender, porque tenemos muy asumido que la orientación sexual responde a algo esencial, innato, porque a través de esas lógicas se ha podido legitimar como algo que no es patología y que no tenemos que estar molestando a la gente. Pero de repente en lo trans pasan este tipo de situaciones. Por ejemplo, alguien que para sobrevivir toda su vida se vivió como varón gay y en cuanto puede transicionar a mujer trans, transiciona a mujer trans y de repente se encuentra con que le gustan las mujeres.
Esto pasa mucho más común de lo que podríamos pensar y tiene que ver con lógicas mucho más complejas de lo que los medios nos pueden mostrar generalmente. Y es ¿Podrías súper repetir, potente. Uh-huh. perdón, Dani, podrías repetir este último ejemplo un poco más despacio porque sí es complicado de entender? Gracias por esta puntuación, Lourdes, con todo gusto. E insisto, son ejemplos muy específicos, no vamos a universalizar en estas situaciones, ni vamos a hacer menos las orientaciones sexuales porque sirven para algo en lo subjetivo, ¿no? Pues ahí lo que se posibilita. Por ejemplo, mi ejemplo iba de, en cuanto me empecé a habitar como desde la categoría varón, trans, empecé a darme cuenta de que el lugar que yo ocupaba frente a otros varones ya no me era tan incómodo como el que ocuparía desde el lugar del ser mujer, que me era insoportable. Y entonces con estas masculinidades que ya me inscribían desde otro sitio mucho más de pares y no tanto de uso y de objetivización, entonces ya me sentía mucho más cómodo de compartir intimidades. Ahora, el ejemplo que di es, por ejemplo, una persona que a pesar de saber su identidad o no, se vive 25 años, 35 años como varón homosexual. Y todos sus vínculos son con varones, cisgénero, y se vive dentro del reino de la homosexualidad, de la gaydad. Y en cuanto decanta por cualquier situación, o porque en ese momento acontece por un tránsito a ser mujer trans, de repente ya no le interesa relacionarse con varones, sino que se le posibilita como vía erótica vincularse con mujeres, porque ya el lugar que ocupa es distinto. Y quizá no le interesa relacionarse con varones heterosexuales. No voy a decir más, me quedaré hasta ahí en silencio por respeto. Y empieza a relacionarse con mujeres lesbianas, cis o trans. ¿Se dan cuenta? Este tipo de movilizaciones lo platicamos mucho las personas trans, porque es algo que nos pasa. Y es algo que nos permite desplazar las eróticas para inaugurar otro tipo de vínculos y de intimidades. Y esto es un ejercicio de salud, es un ejercicio de hacerte espacio, de poder vivirte desde distintos lugares, de poder habitar otras coreografías sociales, otras dinámicas eróticas. Es algo muy interesante cómo en las adolescencias esto es muy común. Y por ello las adolescencias, como les mencionábamos en otros momentos, claro, están cuestionando el género y están sofisticando su identidad, su manifestación de género, pero también sus orientaciones. Y en su mayoría tienen posicionamientos tan interesantes, tan complejos, tan sofisticados y establecen vínculos de otro orden. Esto es muy potente en muchos sentidos y hay que saberlo acompañar, sin que ello nos escandalice. Es otra forma de explorar el mundo, de vincularse y de inaugurar rutas eróticas, es decir, rutas vitales, es decir, dar espacio para eros entre pues todes, ¿no? Lourdes, te escuchamos. Brevemente, porque es importante todo esto que estás diciendo. Es que escuchándolo pensaba yo, ¿y qué pasaría o qué puede pasar si esto se analiza? Porque creo yo que también tiene que ver con el lugar de poder donde se pueda la persona colocar. ¿Es un tema de identidad de género, de orientación sexual, o simplemente desde un tema de colocarse en el lugar de poder que modifica la identidad de género y o la orientación y no necesariamente fuera eso? No quiero decir que no haya casos que sí sea cuestión de identidad y de orientación, pero en muchos otros a lo mejor trabajando esto es que como mencionar la identidad o la orientación en esos casos a lo mejor pudiera ser el síntoma más no la problemática, trabajada el lugar de poder en el que yo me coloco, ya no me siento amenazada por el otro género y entonces ya no tiene que ver con ningún tránsito en mí. No sé si estoy siendo clara. Sí, sí, sí. Y justo por esta precisión es que no visibilizamos estas cuestiones, porque justo dan espacio a pensar que las terapias de conversión tendrían algún tipo de oportunidad, ¿no? Y
son estas coyunturas, estos matices que generalmente no decimos de manera pública, porque no va precisamente hacia allá, en tanto que todo lo que estamos planteando no son precisamente elecciones, sino que son formulaciones de las cuales participa el inconsciente en la constitución subjetiva y en la posición subjetiva que ocupa alguien en un entramado afectivo, simbólico, social, y que claro que esta precisión de entonces son las violencias que vivimos. Sí y no, porque las violencias que vive un varón gay, cis o trans, no las desea nadie. Y aún así se sostiene una posición. Entonces, que este tipo de reflexiones y este tipo de matices mucho más finos y delicados no nos sirva para desmantelar el testimonio de cada persona. Y entiendo esta lógica de querer pensar qué es síntoma y qué es constitutivo. Creo que hay que estar súper advertidos de qué es lo que desde ahí estamos queriendo explicar, hacia dónde estamos llevando esa reflexión y por qué sería nuestro interés situar hacia allá y cómo es que eso podría ser algo que esté fomentando la invalidación testimonial, ¿no? Solamente para situarlo así desde lo sutil, porque son cosas que tenemos que tener presentes. Bien, sobre esto alguien quisiera aportar, compartir, preguntar. Ah, sí, Nayeli. Yo creo que una de las más, como de las situaciones que más me ha abierto este diplomado es el tema de la flexibilidad. No sé, yo tengo muy pensado como si uno se instaura, ¿no? En una heterosexualidad, en una homosexualidad, en lo que sea, y pensando en lo que dice Lourdes, pensaba en la motivación, ¿no? Desde dónde lo está haciendo la persona, y la verdad es que me siento como que me falta sustento teórico para entender como lo no binario, por ejemplo, porque todo se ha construido desde ¿no? Como desde los dos sexos. Entonces me falta como teoría, pero es más, creo que mi ansiedad de no poder comprender esta posibilidad, porque me he construido un pensamiento, ¿no? Como homosexual, no diga, hombre-mujer, y el tema de la flexibilidad me parece importantísimo. Si una persona puede un día decir, ya no quiero hacer lo que hago, quiero hacer otra cosa, y desde mi perspectiva es como, pues está bien, ¿no? ¿Por qué no decir, hoy quiero explorar con mujeres? Y no como una inestabilidad, ¿no? Sino como parte de la humanidad. Me parece súper, súper interesante. Sí, y lo que... Muchas gracias por compartirlo, Nayeli. Me parece que lo que asfixia estas posibilidades, que en realidad todas las personas tenemos, es que hay un orden de género que regula la interacción humana en aras de la dominación de ciertas poblaciones, las mujeres, y de la reproducción. O sea, a mi juicio sé que habrán otras perspectivas, a mi juicio es clarísimo por las lecturas que he hecho y desde dónde lo he vivido, pues que va de ese orden. Finalmente esto es un sistema de dominación y de vulneración. ¿Sí, Carla? Ya, que estoy quitando el micrófono. No, creo que, o sea, ha sido bien interesante esto que han mencionado, porque más bien me surge un comentario muy, muy personal, ¿no? Ajá. Creo que si en algún momento yo hubiera tenido la oportunidad de pensarme de una manera diferente, hubiera sido mucho más tranquilizador para mí, ¿no? Creo que esto surge a partir de ahora que leo, que escucho, ¿no? O que veo, pero si tal cual, si mi erótica pudiera haber tenido otras puertas, yo creo que hubiera sido muy, muy tranquilizador, ¿no? Muy abierto y justo ahora que hablabas tú de este sometimiento y de esta cuestión hacia los hombres, hijo, me hiciste recordar años atrás, ¿no? Donde las posibilidades se redujeron solamente pues a una, ¿no? Y poder abrir esto, no solo con adolescentes trans, sino en general con adolescentes que se expresan, yo soy bisexual y yo voy a explorar, me parece como un campo enorme
para que puedan reconocerse, para que puedan identificarse, para que puedan explorarse, incluso en una sexualidad mucho más sana, porque la sexualidad heterosexual, siendo mujer, a veces no es tan sana, ¿no? Es bastante complicada. Entonces, en la adolescencia y en la adultez también, no muchas veces, pero en la adolescencia es bastante complicada por mucha violencia, ¿no? Entonces me parece un campo que me hubiera encantado tenerlo hace años. Uh-huh. Muchísimas gracias, Carla, por animarte a compartirnos algo personal y de estas líneas. Elizabeth, te escuchamos. Gracias. Quería compartir algo sobre lo que decías de la dominación masculina. Uh-huh. Cómo estamos atravesados de una manera impresionante. Ayer tenía sesión con un paciente y me hablaba de una primita, me parece, ¿no? Que decía, es que tiene problemas, porque ahora resulta que tiene temas de género y no sabe si es niño, si es niña. Y entonces yo le decía, pero ¿por qué son problemas? Me acordé también por la cuestión del síntoma. O sea, ¿por qué son problemas? ¿No? O sea, está explorando y está bien, o sea, me parece como súper sano, ¿no? Y de ahí llegamos al punto, que esto es como todavía más interesante, en el que él se pudo dar cuenta que esto lo llevó a hablar de que él podía verse y le daba envidia ver posibilidades de familias donde están los hombres homosexuales, cero maricas, así me dijo, ¿no? Sí, pero no maricas, o sea, cero jotas, o sea, hombres que se ven como hombres, ¿no? En pareja junto con su familia, ¿no? Pero ¿y por qué no maricas, no? O sea, y entonces empezó a darse cuenta de todas estas cosas que tiene introyectadas, de lo femenino es lo que tenemos que alienar, es lo malo, es lo horrible, y como hombre homosexual, como a él mismo es como si aventara el golpe y regresara, porque a final de cuentas, pues lo que la sociedad le recrimina es no ser un hombre, ¿no? Entonces, está muy claro. Muchísimas gracias por compartirlo. Elizabeth, me parece que aporta muchísimo justo en la línea que está abriendo también Carla para pensar los estereotipos y lo que se exige a una población para ser asimilada, perdón, qué oso, para ser asimilada al estatus y al privilegio cis. Es como, sostén tu masculinidad y aunque seas homosexual, te inscribimos. Es terrible porque eso nos hace pensar en qué se les exige a las mujeres. David, te escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Pues bueno, igual compartir un poco de mi experiencia a partir de lo que estoy viviendo en este diplomado. Yo creo que algo muy importante que tú mencionas, que es como escuchar los temas desde la voz propia de quienes lo viven en su intersubjetividad, es algo que te sensibiliza en lo personal. El tenerte a ti como docente es algo que, no sé, a mí me sensibiliza mucho y que me ha hecho también como tener esta curiosidad, como inquietud de explorar justo estos límites que a lo mejor, como anteriormente mis compañeras expresan, de que traemos introyectados durísimo, ¿no? Algo que a lo mejor yo me doy cuenta hoy desde pues mi esfera personal, es que tengo esta inquietud, pero a veces, por ejemplo, yo soy servidor público, trabajo en gobierno del estado, y es como bien complicado en las instituciones a lo mejor intentar explorar esta parte donde yo, cuando llego a mi oficina, veo todo súper binario, ¿no? Y salirme de esa binariedad en mi trabajo va a crear un impacto que a mí en lo personal no sé, me provoca algo, ¿no? Y que a veces, bueno, incluso todo lo que estoy aprendiendo en este diplomado lo pretendo llevar. Bueno, yo trabajo en el área de recursos humanos y recursos materiales, más sin embargo en mi dependencia hay una unidad de género que veo que no tiene nada de estos temas, ¿no? Como de inclusión o de
esta parte del género, ¿no? Creo que a veces estas dependencias es como, si nos ponemos a ver como iniciativas o la agenda pública o las políticas, es mujeres, 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 y no está mal. Yo creo que está cool porque somos como, yo me imagino esto como un grupo de barcos que estamos como nadando contra la misma corriente, pero que sí identifico que esto de lo trans, de lo no binario, de lo queer, es el barco que se está quedando como hasta atrás del grupo de barcos, ¿no? Y que falta proponerlo dentro de estas agendas públicas o proyectos públicos y en todas las instituciones, ¿no? Creo yo. Y creo que es algo que pretendo como, bueno, que me llevo de este diplomado, la inquietud de proponer algo por ese tema. Y adicional a otra cosa que mencionaba sobre los padres, igual compartir un pequeño caso que tuve con cercanía, que es, una vez me pidieron una opinión profesional, supieron que era psicólogo y la típica de, a ver, tú que eres psicólogo, ¿qué opinas? ¿No? Y de un chique, estoy en proceso de construir el lenguaje, estaba empezando a explorar esta parte de la no binariedad justamente por el acceso que tenía a internet, y una vez tuvo una disputa súper fuerte en su casa porque estaba haciendo su tarea y ella acostumbra poner YouTube como con música o con cosas mientras hace tarea, y de repente en Sponsored, como en publicidad, salió un video de Sailor Fuck, ¿no? Que igual no me sorprendería que el Big Data lo relacionara con las búsquedas que tenía este chique, pero que la mamá al reconocer o al ver, tuvo la mala suerte de que su mamá estaba pasando en ese momento, pues desató justo este escándalo, ¿no? De ahora ya sé por qué traes todas estas tendencias de querer ser niño y de querer reconocerte diferente y te voy a mandar al psicólogo, ¿no? Y la opinión es como de, ¿tú crees que sí debemos mandarle al psicólogo? Entonces, pues creo que ahorita que comentabas esto, pues lo recordé y quise compartirlo. Muchísimas gracias por mencionarlo, David. Justo creo que nos muestra el reduccionismo desde el cual las familias suelen reaccionar ante la angustia, ¿no? Luego culpabilizar, y eso estigmatiza más a las poblaciones, sobre todo maricas, a las poblaciones jotas. Utilizamos estas categorías porque las reivindican, ¿no? Se las reapropian y las reivindican para situarse en torno a la feminidad y la disidencia con la masculinidad, que es algo que es parte del activismo marica que se maneja en México y que es súper, súper necesario, ¿no? Son movimientos muy potentes. En su momento hubo una colectiva llamada Manada de Jotas, que durante 5 años abrió espacios conversatorios para reflexionar desde esos lugares de disidencia, y era profundamente potente sus experiencias de vida, como nos permitían comprender las maneras en las que la violencia heterosexual acontece. En ese sentido, solamente para situar algo que puede ser un poco disruptivo en algunos momentos, porque hay muchísimos autores que llevan más de 35 años mencionándolo, la heterosexualidad en realidad, más allá de una orientación sexual, es un régimen de dominación. Hay un texto maravilloso que se llama La heterosexualidad obligatoria. Para quien les interese estos temas, es increíble. Adrienne Rich, puedo ir colocando algunos en el chat para quienes quieran leer un poco más de eso, porque me parece que nos da espacio para pensar las violencias que hemos vivido quienes fuimos socializadas desde el lugar de mujeres, ¿no? O quienes seguimos siendo habitadas en el espacio público desde esa perspectiva, ¿no? Y bueno, si se dan cuenta, en este sentido, pensarlo trans hace una especie de desestabilización de las maneras en las que se había leído el mundo, en muchas direcciones. Y es ahí donde, si nos empezamos a permitir preguntarnos cosas sin defendernos ante la angustia, sino dejándonos explorar poco a poco e interpelar por estas voces, por estos contenidos, por estas creaciones, es desde ahí desde donde puede ser potente lo trans, porque nos da espacio para resignificar algunas vivencias y para plantearnos horizontes de posibilidad donde habite lo vital. Yo creo que esto es algo de lo que de repente resulta
preocupante porque, por ejemplo, con las experiencias que compartía, inmediatamente viene una lectura de, entonces sí podemos modificar para que vuelva a. ¿Por qué no pensamos que podemos fisurar la heterosexualidad? ¿No? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué lo llevamos hacia, entonces la homosexualidad, lo trans, entonces podría en su plasticidad volver a lugares? No, creo que la potencia va mucho más hacia la dirección de preguntarnos sobre la heterosexualidad y la cisgeneridad, para que esas fisuras puedan ser fértiles y brinden espacios un poco más amables para habitar lo vital, para desarrollar eróticas que no estén tan ahí como cristalizadas, como obligatorias en estos regímenes de control. Joana y después Jason. Sí, yo te estaba oyendo. Estaba pensando al mismo tiempo, me quedé un poquito distraída, pero estaba pensando un poquito acerca de mí mismo, de las fotografías que tengo de mi infancia. Eu me recuerdo que quando tinha uns 6, 7 anos, pedi a minha mamá para me cortar o pelo. Ela lo ha hecho. Durante un período de tiempo me vestí como un niño. Não creio que isso tenha tido qualquer... Foi importante porque ninguno ha dito nada. Incluso me decían que me quedaba muy bien con el pelo muy cortito. Y fue un verano en que jugué fútbol con mi padre, porque mi padre es la figura más importante de mi vida, es la figura de vinculación, porque mi mamá siempre trabajó muchísimo y mi padre tenía mucho más tiempo y por tanto siempre jugó conmigo y todos mis juegos son juegos de niño, no son de niña. Yo no tengo monecas, tengo coches, cosas así. Pero nunca mis padres me contrariaron y me dijeron, no te doy el coche, no puedes cortar el pelo. No, y la verdad es que durante mi adolescencia fui una adolescente, una niña, una chica, y nunca dudé de mi identidad. Quería compartir eso con ustedes porque yo pienso que es importante porque mis padres hicieron una cosa que no vamos a hacer nada, vamos a ver, no. Quería compartir eso porque es importante, porque sí. Joana, muchísimas gracias por compartirlo. Y esto nos permite afianzar algo que escuchamos mucho también en el grupo de adolescencias. Por ejemplo, chicas trans que dicen, yo nunca fui femenina. De hecho, no lo soy y no me interesa nada de eso. Soy súper masculina y lo reivindico desde ahí. Así como mujeres que cis que habitan la masculinidad con una comodidad y una belleza extraordinaria. Y quisiera, para quienes les interese ese tema, hay este libro del 98 que se llama Masculinidad Femenina de Judith Halberstam. Ahora Jack Halberstam, a quien leímos en ese libro trans de divulgación. Y este libro, extraordinario en muchos sentidos, tiene un capítulo 4 que justo habla de esas tensiones entre mujeres butch o muy masculinas que se viven desde como el ser mujer y chicos trans, varones trans. Resulta súper complejo, interesante, maravilloso, porque es justo la vivencia que estaba teniendo en este momento Judith Halberstam en el 98, 99, y es sin duda su obra más potente, más compleja y de investigación. Seguramente es una tesis doctoral, yo creo. Jason, te escuchamos. Sí, abonando un poquito esta parte de por qué es bien importante no regresar a la heteronorma y a la cisnorma. Ayer estaba leyendo un artículo de un biólogo evolucionista que después se especializó en temas de neurodivergencia y hablaba desde la biología evolucionista de lo importante de no coartar la neurodivergencia, de cómo la divergencia en varios lugares es sumamente adaptativa para las sociedades, porque como nos volvemos más complejos, así como nuestras propias células al volvernos organismos multicelulares se fueron especializando, también viendo a la sociedad como un sistema,
necesitamos especialistas de cada una de las cosas, y ahí es lo importante y lo reivindicador de la neurodivergencia, y yo hago este salto también a lo importante de la divergencia afectiva y la neurodivergencia también en la parte social, y la divergencia, la identidad de género. Por ejemplo, hay este estudio y es muy bonito, por ejemplo, el ejemplo de los pingüinos, que hay pingüinos homosexuales que se encargan de las tareas de crianza cuando se mueren los papás heterosexuales de los pequeños pingüinos, y tienen un lugar. Y hemos visto cómo en las culturas, en diferentes culturas que no es esta que vivimos, hay un lugar especial también para las personas trans, hay un lugar especial para las personas que nos vivimos de diferentes maneras, y creo que eso es lo importante de no estar regresando a lo que ya conocemos, y que honestamente, como está la sociedad, creo que nos demuestra que no nos está funcionando mucho. Jason, gracias por estos grandísimos aportes en torno a otros saberes que van hacia allá, especialmente la biología, que se ha hecho un reduccionismo atroz, nivel primaria, para explicar lógicas que uno dice, qué triste, ¿no? Que la diversidad de cómo acontece la existencia y la material, hagamos un reduccionismo a esas direcciones. Reivindico esto que mencionas, Jason, y pensemos en la manera en la que las especies de repente llevan trazos de evolución en conjunto, como por ejemplo algunas orquídeas y algunas libélulas, o algunas especies que están evolucionando en relación, y ese fenómeno es algo que Siobhan mencionaba en su texto, en la parte última, que me parece que es la parte más compleja, donde habla de la ecología queer, desde la biología, cómo nos permite dar cuenta de cómo nos estamos escribiendo al tiempo que estamos escribiendo el mundo, y ese mundo nos está trazando también. O sea, es un acontecimiento que está formulándose, y que en ciertas especies, como la relación del desarrollo y la evolución de las orquídeas y algunas especies, es muy evidente, ¿no? Bien, Zulma, te escuchamos. Gracias. En la primera sesión, cuando nos preguntabas por qué estábamos, yo recuerdo que una de mis dudas en ese momento era si en el espacio psicoanalítico se tendría que tener otra escucha, ¿no? Ahora que estamos en este momento, pienso que también creo que en el espacio necesitamos una deconstrucción de la escucha, porque lo centramos todo, ¿no? Queremos buscar el síntoma, la causa. Explicar. Entonces, explicar, entender, comprender, y como tú lo mencionabas, esto es muy sutil y va por otro lado. Y creo que también en la escucha analítica hay que deconstruir para poder escuchar. Eso era. Zulma, gracias por esta aportación que vale oro y que nos permite dar cuenta de la chamba que nos hizo y hace falta. En ese sentido, no sé si hayan tenido la oportunidad de saber de esto que ocurrió en el 2019, una intervención de Paul Preciado en un congreso de psicoanalistas en Francia, psicoanalistas lacanianos. Se llama, ahora lo venden en Amazon, Yo soy el monstruo que os habla, informe para una academia de psicoanalistas. No tiene desperdicio lo que logra Preciado en esta crítica, y es una ruptura tremenda en los devenires psicoanalíticos, porque entonces empieza a acontecer esta pugna que, si bien estaba centrada en lo trans, ya al interior de quienes ejercen la práctica y producen las teorías. Entonces, desde el 2019, esta intervención, que está grabada también en YouTube, y que es una joya, es una gozada, porque pues Preciado se burla y hace parodias y es brillante y utiliza elementos lingüísticos, literarios, fantásticos para romperla toda. O sea, hace un destrozo con la escena, que habían más de 3,000 psicoanalistas, me parece, y a mí, bueno, me fascinó la situación, me hizo muy feliz. Y de ahí salieron muchos libros que hicieron psicoanalistas, por ejemplo, psicoanalistas migrantes, psicoanalistas inmersos en el movimiento antirracista, decolonial, psicoanalistas latinoamericanos, homosexuales, y hay producciones desde las disidencias que están poniendo en cuestión todo ese devenir, y yo quisiera recomendarles, especialmente es una joya, para que les estén en el psicoanálisis, se consigue en Amazon, y es de un autor llamado Sami Ayush, se llama Psicoanálisis e Hibridez,
Y lo que hace es reivindicar la hibridez del psicoanálisis desde sus orígenes para llevarlo a diálogo con estudios de género, con feminismos decoloniales, hace una crítica extraordinaria, hace una propuesta de la hibridación, hace diálogos entre las implicaciones clínicas y teóricas de lo que se ha enunciado desde los feminismos. Es decir, han habido producciones súper interesantes y súper potentes. Él es un varón migrante, homosexual, que es pareja de justo Jorge Reiter, que es quien escribe Edipo Gay, que es ahora, pues que está siendo muy afamado, argentino, y que ahora está pues hablando mucho en México, ¿no? Qué cosa. Pero bueno, también su libro aporta muchas cuestiones que son importantes para pensarnos sobre cómo la teoría que se ha hecho tiene un lugar de enunciación. Y eso es lo que se le ha exigido al psicoanálisis. ¿Por qué no ha transparentado su lugar de enunciación, su punto de vista, el lugar desde donde se produce? ¿Por qué lo invisibiliza y lo naturaliza? En tanto, o sea, es controversial en tanto que coincide con que son enunciados que vienen de varones blancos eurocentrados con ciertos privilegios, y es su cosmovisión la que hemos estado leyendo sin parar. Entonces, desde ahí es como, a ver, dejemos de universalizar y de naturalizar estas producciones que sin duda históricamente son importantes, ¿no? Podrían estar en un museo y tal, como un momento histórico, como un archivo, pero que deben de dejar de estar trazando nuestra praxis, ¿no? O sea, tenemos que dejar de estar pensando desde la lógica de la castración. Tenemos que habitar mundos un poco más complejos y más fértiles para la diversidad humana. Bien, gracias por motivar a estos puntos que en realidad antes habían 2 encuentros previos donde nos centrábamos en justo esta crítica ardua al psicoanálisis que creo que hace falta en tantos espacios, pero al igual creo que eso hacía que fuese un poco más exclusionista la propuesta de este seminario, y eso no es algo que me interese. Y tampoco quiero seguir dialogando con psicoanalistas, aunque sea para debatirles. Entonces, bueno, en los autores, porque dediqué mucho tiempo a leer a Freud y a Lacan y no más. Bueno, creo que podemos leer a personas mucho más interesantes como Rita Segato, por ejemplo. Creo que es de los textos que hay que ir, ¿no? Pedagogía de la crueldad. Creo que hay producciones súper fértiles para comprender la existencia de la diversidad de las mujeres, la violencia que significa en tantos sentidos ser mujer y por qué eso es algo que se produce desde los posicionamientos pues de ciertas masculinidades. Bien, ¿alguien más quisiera preguntar, aportar, compartir? Ok, quisiera aprovechar el tiempo para darle lugar a algo que tenía dudas si sería pertinente el día de hoy, que tiene que ver con esta categoría de disforia de género. Decíamos que, por supuesto que en la niñez puede haber disforia de género. Ya leímos un texto que nos explica claramente cómo se construye a través de las violencias que promueven lo social. En la adolescencia esto puede agudizarse, puede ser un malestar mucho más fuerte al nivel que incapacite algunas funciones básicas de los adolescentes, como por ejemplo bañarse, por la dificultad de tener contacto con el cuerpo propio, de ver el cuerpo propio, de estar frente a espejos, de tener que ponerse crema. O sea, toda esta lógica del contacto corporal puede llegar a ser, si hay pues todo un trazado de rechazo hacia esa corporalidad por lo que significa socialmente, puede ser algo que genere estragos a muchos niveles para los adolescentes. Entonces, quisiera compartir que Jason sabrá bien, es muy común que los adolescentes expresen una y otra vez la disforia. Es como uno de los malestares más explícitos dentro de lo trans. Y ha sido muy interesante el proceso que hemos tenido con el grupo porque nos ha permitido dar cuenta de las estrategias que han ido aconteciendo que les han permitido un poco desmantelar y habitarse con mayor comodidad. En tanto que es un tema que se reitera, evidentemente hemos tenido muchas sesiones para pensar de forma crítica qué es lo que fomenta la disforia de género, en qué momento se detona y por qué, cómo es que podemos fomentar estrategias para hacerle frente y desde ahí ir estableciendo una relación distinta
con nuestras corporalidades. Porque sabemos que dentro de las adolescencias trans hay una gran parte que tiene una necesidad de acceder a la intervención corporal, que necesitan hacerlo con urgencia porque sienten que eso resolverá muchas cosas. Por supuesto que eso puede acontecer. Digo, evidentemente, un tratamiento de cualquier índole no facilita la felicidad, o sea, hay que dar cuenta de las expectativas, las promesas que inconscientemente se depositan a esto, pero lo que me parece importante, digo, situar que sí pueden haber ciertas mejoras, ¿no? Por algunas situaciones, pero lo que me parece relevante es dar cuenta de cómo hay otras maneras, porque la realidad es que los adolescentes no tienen acceso fácil a la intervención corporal, en su mayoría no lo tienen, es una realidad absoluta. Y qué raro decir absoluto, perdonen por eso. Lo que quería decir es, hay que dar cuenta de cómo podemos desmantelar esas lógicas de malestares corporales desde otras estrategias. Y en ese sentido, quisiera compartirles, voy a leer un texto sobre las reflexiones que en una reunión en específico hubieron, ¿no? De muchas que hemos tenido, de muchas que ha tenido Jason con el grupo hace algunos años. Esto fue lo que se mencionó. Y quiero que den cuenta de la potencia de adolescentes de 13, en su momento 14 años, a 19 años, en su mayoría 16, 17, pensándose. Y cómo esto nos puede dar luz de cómo pensar los malestares corporales que viven quienes se habitan desde el lugar del ser mujer, ¿no? Especialmente. Para mí la disforia va y viene. Me he dado cuenta de que depende mucho del contexto de con quién esté y lo que esté consumiendo en redes o medios durante esa época. Por lo que puedo afirmar que la disforia es aprendida, es decir, que no es esencial al ser trans. Para mí la disforia emerge cuando no soy leído por otros desde mi identidad de género, por lo que me he dado cuenta de que aquellas cosas que llevan a que no sea leído desde mi género me provocan disforia, como mis manos, mis pies, mi estatura, mi voz. Solamente por mencionar, todo esto fue consensuado en su momento, que habrían intercambios utilizando estos fragmentos de lo que dijeron y ellos cuentan también con este material. Entonces continúa. Me he dado cuenta de que la disforia es un túnel y que hay cosas que hacen que ese túnel vaya volviéndose más oscuro y profundo. Yo me he dado cuenta de que en ocasiones llamaba disforia a cuestiones que ahora entiendo que también viven las personas cis. Pensaba que sentía disforia cuando en realidad lo que estaba viviendo era la presión social que se ejerce sobre todas las personas por alcanzar estándares de belleza que se imponen en una cultura cisgénero para ser personas deseables y amadas. Esto es importantísimo, porque ya no es un malestar situado en lo trans, y pensemos en el DSM-4, 5, que continúa teniendo la categoría de disforia de género. Ya la categoría de disforia de género nos está ayudando a pensar los malestares que socialmente se producen ante las normatividades que impone el reino cis para distribuir el acceso a privilegios y estatus, a ser deseado y a ser amado. ¿Se dan cuenta? Esto creo que nos anuda a todas las personas en realidad. ¿Sí, Joana? Lo que quiero compartir yo trabajo fundamentalmente con niñas y con niños, mucho menos con trastornos de la alimentación, con anorexia. Estaba oyendo sí, porque mismo no entiendo nada a ver con su identidad de género. Las niñas y las chicas tienen una presión social muy grande. Es claro que no es la única razón para desarrollar un trastorno alimentar, pero es importante. Es muy importante porque como las personas ponen esta presión social para que una adolescente se tenga un determinado cuerpo con determinadas medidas. Sí, muchas veces las adolescentes de mi consulta hablan de este malestar con el cuerpo como el inicio de los trastornos de alimentación. Fue eso que
que desarrolló, la presión que sentían para ser de alguna manera con determinadas dimensiones. Muchísimas gracias, Joana. Justo me parece que es hacia allá, hacia donde hay que deslizarlo, a pensar cómo esto afecta a todas las poblaciones en realidad. Pensar en lo común que es quienes tienen acceso económico a este tipo de intervenciones, que personas menores de 18 años vivan liposucciones, implantes, estén en dietas. O sea, yo tengo familiares que sus mamás les pusieron una dieta desde los 7 y 8 años por una angustia terrible por la corporalidad de sus hijas. Esto es gravísimo, es gravísimo. Y es las cosas que de repente se tornan visibles cuando podemos reflexionar sobre cómo desde lo social se generan los malestares subjetivos que nos encadenan a ciertas lógicas, también de consumo, de intervenciones, de fármacos. Bien, por ahí, Andrea, te escuchamos. Yo justo tengo como una pregunta relacionada a... Se escucha muy bajito, Andrea. Peso con... ¿Así? Sí. ¿Ya? Sí, un poquito más. Bueno, es que yo justo he escuchado como gente que está en esta parte, como justo en la parte de transitar, que tienen como mucho problema con el peso, ¿sabes? O sea, yo ahorita tengo un paciente, bueno, una paciente niña trans, se podría decir así, que todo empezó como también relacionado a su peso. O sea, lo que ella pudo decir, bueno, él pudo decir en este momento es que a la familia era que todo esto tenía que relacionado con su cuerpo, era con lo del peso. No sé si es muy común eso como en la población trans, que todo empiece como a partir del peso, y que quizás como la manera de apalabrarlo es así. A ver, vamos a primero renombrar un poco lo que acabas de decir, porque algunas personas no escucharon. Justo está situando, Andrea, la relación que puede haber entre peso, sobrepeso, pensemos, y identidades o expresiones de género y lo trans. Creo que esta es una de las advertencias que de repente el psicoanálisis nos regala. Creo que preguntarnos por el origen es algo que nos invita a generar pues mitos, ¿no? Supuestos, porque en realidad del origen no sabremos qué fue lo que provocó a quién y bla. Me parece pertinente para esta situación que mencionas y con esta relevancia de estar yendo una y otra vez a la experiencia, el texto que puse en el encuentro 2, creo, de Paul Galofré, de este libro que se llama Amor Trans. Paul Galofré, un varón trans activista extraordinario que reside en Barcelona, que decide embarazarse. Las primeras páginas de ese texto, que es muy breve y es en primera persona y todo esto muy fantástico, nos habla de cómo su transición, su hormonación, estaba vinculada en gran medida con su peso. El texto se llama Te quiero y es una joya. Aquí, por ejemplo, página 31 dice 30. Siempre he tenido sobrepeso. A lo largo de mi vida pocas veces he pesado aproximadamente lo mismo que mido, quizá no más de 2 años, desde el inicio de la adolescencia. Para mí, el peso está estrechamente vinculado con el género. En mi experiencia vital ha coincidido que las veces que he empezado a tomar testosterona he adelgazado y las veces que he dejado de tomarla he engordado. No han sido las únicas veces que he adelgazado y engordado, pero están muy marcadas. También me ha ayudado a ver que mi rechazo al cuerpo está muy ligado, aquí yo diría, a la gordofobia internalizada, ¿no? Por poner palabras que no están ahí, pero bueno, justo menciona que al peso. Corporalidad. Creo que no hay mucha distinción, ¿no? Finalmente estamos hablando de esta anudación tan compleja, tan en tantos niveles inconscientes y afectivos que tiene que ver con lo corporal y que está tan en relación con los otros y la aprobación que nos dan el reconocimiento, la pertenencia. Lourdes, te escuchamos.
Sí, es que yo precisamente leyendo parte de las lecturas que mencionabas para hoy, pensaba, si de por sí la adolescencia, transitar la adolescencia cis es complicada, ¿sí? Atravesado además y con mucha necesidad los adolescentes heterosexuales, cis, queriendo pertenecer al grupo, ser aceptados socialmente, cuando los otros tienen una importancia fundamental en la adolescencia. Qué complicado para los adolescentes trans poder transitar este momento, cuando muchos de ellos, además, imaginaría yo, porque el texto es de España y yo decía, bueno, qué maravilloso ser un chique trans en España, no sé, en los países latinoamericanos, en donde apenas está viendo todo esto. ¿Cuántos se quedan solos en esta experiencia sin tener el apoyo de familia, de psicología médica, en fin, toda esta experiencia sin poderla transitar de la mejor manera? Pensaba yo, los adolescentes por esencia tienden a ser impulsivos, cuánto pueden tomar soluciones que los pongan en mucho más riesgo a ellos, ¿no? Mutilaciones que puedan hacer o cosas, o bueno, este asunto de la depresión y el suicidio o el intento suicida, ¿no? Entonces, creo que la necesidad de un acompañamiento, si de por sí es necesario para los adolescentes que se encuentran dentro de la norma que el sistema requiere, digamos, para los adolescentes trans, qué doloroso y complicado puede ser todo esto y qué poco apoyo hay, ¿no? Muchísimas gracias por estas palabras, Lourdes, justo desde un lugar tan empático y sensible. Sí, sin duda podríamos dar cuenta de que en Latinoamérica y por supuesto también en el Estado español, porque el Estado español no se puede reducir solamente a lo que pasa en Barcelona y Madrid, en zona urbana, también o sea, pensar que la ley del Estado español del 2007 les exige intervención médica para poder cambiar sus documentos. Es una situación grave, ¿no? Son cosas que no precisamente están en un mejor lugar. Pero me es importante situar algunos aspectos centrales. La precarización laboral. O sea, necesitas salir de casa y no hay quien te dé trabajo porque no solamente eres menor de edad, sino que aparte eres trans, ¿no? Esto les expone a situación de calle en muchos sentidos o a trabajo sexual como una manera de sobrevivir y de hacer redes. De ahí, pues la posibilidad, bueno, más bien los altos índices de deserción escolar en la población trans, en las poblaciones disidentes, la falta de referentes o de grupos de pares, de redes amicales, la falta de apoyo familiar, las experiencias de rechazo sistematizado a lo largo de sus vidas, la falta de acceso a la salud, ¿no? O sea, son cuestiones gravísimas que dejan en una precarización tremenda y entonces nos preguntamos, ¿quiénes son las personas trans que pueden ir a terapia? O sea, ¿para qué grupos nos estamos preparando? Y si nos atraviesa el tema, ¿qué tipo de luchas tendríamos que estar haciendo en realidad? ¿No? O sea, aparte de pensarnos y de atravesarnos y de fisurar aquellas normatividades, también como personas cis profesionistas, creo que tenemos una posibilidad de poner nuestros privilegios y nuestro estatus a favor de muchas poblaciones. Yo aquí quisiera hacer una puntuación importante, no únicamente de las poblaciones trans. Lo que acabo de describir es la realidad para la mayoría de las adolescencias y juventudes también. En Latinoamérica, donde la pobreza, la falta de posibilidades educativas, de empleo, los estragos que ha hecho la pandemia a nivel educativo, ¿no? O sea, todos estos efectos están impactando de manera terrible a las poblaciones más jóvenes. Y creo que es ahí donde tenemos que empezar a abrir la reflexión, lo que nos permite dar cuenta de las condiciones de vida de las poblaciones trans que sin duda están acentuadas por un montón de opresiones que de manera interseccional están aconteciendo con ciertas poblaciones, pero pensemos en las poblaciones migrantes, ¿no? Pensemos en las poblaciones de niñas y adolescentes cis que se dedican al trabajo sexual.
pensemos en toda la violencia familiar que hay en nombre de ese amor y de esa aceptación. O sea, creo que esto nos abre también una brecha para dar cuenta de las realidades que atraviesan a un montón de poblaciones indocumentadas, porque pensar lo trans en gran medida es pensar la indocumentación. Y ahí hay brechas también de diálogo. Por ejemplo, en Ecuador hay una abogada, Eli se llama, que desarrolló el litigio estratégico para poder hacer incidencias en legislación haciendo estos cruces, donde se podía beneficiar la documentación de las poblaciones indocumentadas, ya fuesen migrantes, infancias indocumentadas, personas trans. Es decir, hacer esos cruces que nos permiten anudar cuestiones para muchas poblaciones y pensar cómo es que de repente el OPSI especialmente se queda en la lógica cómoda del consultorio y cómo es que tenemos por ahí un compromiso, ¿no? Y no por buscar cómo cobrar grupos, sino cómo fomentar incidencia comunitaria, cómo detener esas violencias en los espacios que habitamos, en las escuelas en las que estamos o entre nuestros pares, o cómo dejar de alimentar esas lógicas de dominación de los pactos entre varones en el psicoanálisis, en la teoría, ¿no? Cómo empezar a leer autoras o ver contenidos hechos por autoras, por personas con otro tipo de capacidades, con otro tipo de diversidades, como mencionaba Jason, que podrían tener que ver con lo cognitivo, con lo corporal. Por supuesto, la diversidad de género, pero desde los enunciados de las personas que se les está jugando la vida, no desde lo que los especialistas de repente tenemos que decir, sino ir un poquito más allá a cómo son esas experiencias, por ejemplo, de esta fortuna de que en Latinoamérica haya tanto feminismo comunitario, que no se están disputando quién es el sujeto del feminismo, si es mujer cis o mujer trans, sino que están desde la comunidad pensándose desde lo colectivo. Creo que ahí hay un montón de potencias que resultan relevantes. Bueno, en estos últimos minutos quisiera únicamente anudar lo que quería mencionar sobre la disforia de género. La disforia de género puede ser combatida, disminuida, se puede incidir en ella para aminorarla, menguarla, a través de muchas estrategias, como por ejemplo las estrategias que siguen algunas mujeres que quieren dejar de reivindicar la delgadez como una línea para adquirir estatus. Diversificar los referentes a los que estamos expuestos en redes sociales. Eso es algo inmediato. Dejar de estar viendo cuerpos hegemónicos. Comenzar a buscar referentes distintos. Por ejemplo, hay muchas transmasculinidades que lejos de lo que se promueve tanto en Estados Unidos de los músculos y gimnasio y reivindicar esas lógicas, reivindican sus cuerpos con pechos, reivindican sus voces agudas, reivindican el gusto por menstruar. Y esto es súper potente, que hay reivindicaciones que se están apropiando en estos momentos y que podemos tener acceso a esas elaboraciones que están haciendo, y sobre todo personas jóvenes, en TikTok, en Instagram, en redes, así como hay un montón de mujeres jóvenes que están problematizando la imagen corporal que se ha impuesto, así como hay un montón de nutriólogas que están hablando de otro tipo de relación con la comida, que no parta de la restricción, que no parta de esta lógica que alimenta los atracones y que en esos saberes ya está muy evidente. Si estamos hablando de malestares corporales, hay que ver ahí qué es lo que introyectamos como imagen inconsciente y que alinea nuestros deseos y cómo eso nos hace estragos en muchos sentidos. Poner en cuestión. Ahí creo que se cortó un poco, ¿no? Sí, muy chafa mi compu. Bueno, creo que ahí es importante. Les decía, también relevante identificar en qué momentos incrementa, qué le detona, hacer estas preguntas para poder tener conciencia de estos malestares y poder situar las estrategias que les funcionan a las chiques. Hay chiques que se bañan con playera. Hay chiques que se bañan lo más rápido posible y la menor cantidad de veces. Hay chiques que ponen su música favorita y bailan una canción mientras se bañan.
sea, hay estrategias para hacer frente a estas situaciones. Y esas estrategias afortunadamente se socializan en los grupos entre pares. ¿Cómo lo resuelves tú? ¿Cómo lo resignificas tú? A mi juicio, tiene que ver con resignificar. Tiene que ver con reformular, con pensarnos desde otros horizontes y comenzar a erotizar otros estereotipos, otras maneras de habitar las corporalidades que nos permitan otras relaciones con las lógicas de dominación y las líneas de deseo que han estructurado el mundo, tan centradas en la dominación y la subordinación. Y aquí quiero hacer una mención sutil a las maneras en las que se ha erotizado dominar a través del porno, ¿no? O sea, como el porno, como una pedagogía que lo que está todo el tiempo enseñando es que erotices el dominar y el subordinar. Y si ven las imágenes del porno heterosexual, sobre todo, generalmente las mujeres no están mostrando que están sintiendo placer, porque es parte de la escena. Que griten, que estén incómodas, que estén en posiciones donde no hay posibilidad de disfrutar. Esa violencia es en realidad la que está erotizada. Y si el porno tiene tal impacto, es porque es para que vean otros hombres cómo se someten ciertos cuerpos. Es un diálogo entre varones. Esto lo estoy diciendo desde Rita Segato, que inscribe que en tanto que solamente entre varones se reconocen como sujetos deseantes y que se distribuye ese estatus, es entre ellos ese diálogo de muerte y de dominación que pasa y se inscribe por el cuerpo de las mujeres. Sé que estos temas son terribles, por eso los toco como de refilón. Por favor, si en algún momento alguien preferiría que no haga este tipo de abordajes por lo que les puede detonar, pongan la banderita roja, como les decimos a les chiques, que está ahí en las expresiones posibles, y entonces o me pueden escribir por privado también, y entonces movilizamos el tema hacia otros horizontes. Bien, quería proponerles que para la próxima reunión, para quienes sea posible, le entremos también al tema no binario, para que no nos quede pendiente a las lecturas que están en la carpeta de, sí, las canciones, toda la producción cultural, me parece que pasa por ahí, y es terrible. Bien, les mencionaba, para quienes les sea posible, revisen la carpeta de textos varios, la extra, y hay una carpeta de no binario. Les había dicho que son experiencias pues que ahí hacen las personas no binarias para que podamos ir teniendo un poco de más espectro para pensar lo no binario. Y bueno, solamente quisiera este último minutito compartir pantalla para ver rápidamente las lecturas que tendremos para la próxima reunión. Me parece que la más importante es la de Miquel Misé, por una ética corporal transcrítica, porque va a anudar mucho de lo que hemos hablado el día de hoy. Les decía que Miquel Misé no tiene las opiniones más populares del Estado español, pero su crítica, por más que nos duela a muchas personas trans, es potentísima. Es un varón trans de, creo que tiene 33 años ahorita, que desde los 18 es activista y bueno, es de una lucidez impresionante. De ahí, yo recomendaría que leyeran el de Noemí Parra, Historias de Afectos, que habla sobre el acompañamiento a adolescencias trans y es bellísimo. Muy sencillo, ella está en Canarias y es una mujer cis que hace acompañamiento haciendo grupos entre pares de adolescentes y bueno, ese libro si lo pueden conseguir lo recomiendo muchísimo. Es muy chiquitito y les decía que son 5 historias de vida de adolescentes trans y al final reflexiona Noemí sobre el acompañamiento. Me parece que ella es psicóloga o socióloga, algo por ahí. Y bueno, para quienes estén en un lugar un poco más básico, pueden darle lugar al capítulo 6 del libro de Identidades Trans, que me parece que va llevando igual de la manita a algunas cuestiones. Yo les recomendaría que no se pierdan la oportunidad de leer a Miquel Misé. Miquel Misé tiene mucho contenido en YouTube, por si les interesa, y es una persona agudísima, filosísima. Les recomiendo ahí mucho. Les agradezco enormemente a las personas que han aportado, que han compartido desde lo personal.
a las personas que encienden su cámara, a quienes llegan puntual. Muchas, muchas gracias. Que tengan una gran semana. También gracias a quienes contestaron la encuesta. Es muy valioso quienes situaron justo cuestionamientos, preguntas y direcciones que aportan. También a quienes mostraron afectos y agradecimiento, pues por supuesto que me llena el alma saber que está teniendo pues una buena recepción lo que estamos aquí trazando juntos. Muchas gracias, que tengan una linda semana. Les mando un gran abrazo a todos, todas. Muchas gracias. Bye. Gracias, igualmente. Bye, mucha suerte.